Hoy vamos a tejer este hermoso cardigan con flecos en técnica 2 agujas o palitos. Necesitamos los siguientes materiales: 450 gramos de ovillo, una aguja número 6 milímetros, una piquetera o tijera, una cinta métrica y marcadores de punto. El cardigan es una talla M. Vamos a comenzar paso a paso. Para lo cual vamos a montar 42 puntos en la parte posterior o espalda de la prenda. Vamos a voltear, tejemos el otro lado, lo tejemos todo al lado revés. Volteamos. En la siguiente vuelta vamos a cambiar el color de hilo con lo que vamos a trabajar. Yo en mi caso voy a trabajar con este color. Entonces en esta vuelta voy a tejer con este color de hilo. Lo tejemos al lado derecho. Volteamos. En esta vuelta lo tejemos al lado revés. Volteamos y tejemos en la siguiente vuelta, lo tejemos al lado derecho. En la siguiente vuelta vamos a levantar todos los puntos de la parte de abajo donde están del color celeste. Vamos a levantar 42 puntos y arriba también tenemos ya otros 42 puntos. En total se nos hace 84 puntos. Todo lo que es la parte de arriba lo tejemos al lado revés y todo lo que es la parte de abajo lo tejemos a derecho. Aquí ya tenemos levantado los 84 puntos. Lo siguiente es que vamos a retirar esta lana auxiliar. Para esto lo cortamos.
Volteamos y vamos a tejer la pretina uno por uno. El primer punto lo tejemos al lado revés, segundo a derecho y así vamos a repetir. Aquí ya estamos terminando la pretina y nos está quedando así. La pretina de aquí nos mide 7 centímetros de alto. Ahora lo volteamos. Esta es nuestra mecha guía. Para este lado lo tejemos jersey pero del lado revés. Y cuando terminemos la vuelta, en la siguiente vuelta lo tejemos al lado derecho. Y eso vamos a repetir. Aquí ya tenemos avanzado la parte jersey del lado revés y nos está quedando así. Desde la pretina de aquí hasta la aguja nos mide 22 centímetros de alto. Y ahora, de aquí es lo que vamos a cambiar el punto. Vamos a seguir tejiendo en punto jersey, pero esta vez lo tejemos al lado derecho. Y así vamos a tejer toda la vuelta. Cuando regresemos del otro lado lo tejemos al lado revés. Entonces de esa manera vamos a formar el punto jersey del lado derecho.
Solo la parte de aquí, el derecho, nos mide 21 centímetros de alto, sin contar el lado revés. Esto no, sino que solo de aquí para arriba. Y con esto estaríamos terminando. Volteamos y vamos a pasar todos estos puntos a la aguja auxiliar. Para tejer esta parte posterior o espalda, no hemos realizado ninguna disminución en la parte de la sisa, todo es recto. Vamos a tejer la parte delantera, el lado derecho. Para esto vamos a montar 18 puntos en lana auxiliar. Lo volteamos y lo tejemos al lado revés la primera vuelta. Aquí es donde vamos a cambiar el color de lana con lo que vamos a trabajar. Para esto ya tenemos aquí nuestro ovillo de 100 gramos y tejemos. Lo tejemos todo al lado derecho. En la siguiente vuelta nos toca aumentar o levantar todos los puntos de la parte de aquí, todos los que están abajo. Ya, y en total en abajo tenemos 18 puntos. Hay un punto por aquí, esto más se levanta al final. Ya 18 puntos tenemos que levantar de abajo, y arriba ya tenemos otros 18, que en total tendríamos 36 puntos. Y todo lo que es la parte de arriba lo vamos a tejer al lado revés, y la parte de abajo lo levantamos y lo tejemos al lado derecho.
El siguiente paso es que vamos a retirar la lana auxiliar. Para esto lo cortamos. En la siguiente vuelta vamos a tejer un revés, un derecho, un revés, un derecho. Esta sería la parte pretina. Aquí ya hemos avanzado la pretina, que nos mide 7 centímetros de alto. En la siguiente vuelta vamos a tejer jersey pero del lado revés. Volteamos, en la siguiente vuelta lo tejemos al lado derecho. Ahora de aquí hasta la aguja de aquí nos mide 22 centímetros sin contar la pretina. Ahora en la siguiente vuelta vamos a voltear nuestro tejido, o sea, vamos a cambiar. Vamos a tejerlo al lado derecho, pero vamos a seguir tejiendo en jersey pero derecho, ya no revés.
de aquí hacia arriba nos mide 21 centímetros, solo la parte de aquí. Igual aquí no hemos realizado ningún tipo de disminución en la parte de la sisa. Aquí ya hemos tejido la parte delantera sin contar el lado jersey para abajo, eso no vamos a contar, solo contamos de aquí donde está la aguja, nos mide 21 centímetros de alto. Ahora, para tejer esa misma medida es muy importante contar cuántas vueltas hemos tejido en la parte posterior o espalda. Entonces eso debemos contar y debemos tejer aquí la misma cantidad de vueltas para que no tengamos ningún tipo de falla al momento de unir las piezas. Aquí lo que hacemos es, se lo vamos a retirar nuestra aguja. Todos estos puntos lo pasamos a la aguja lanera. Para esto ya tenemos nuestra aguja. Aquí ya tenemos avanzado la otra parte, que sería el lado izquierdo. Continuamos con la manga, para lo cual vamos a montar 16 puntos en lana auxiliar. Lo volteamos, en la siguiente vuelta lo tejemos al lado revés. Aquí ya cambiamos el color de lana y lo tejemos al lado derecho. En la siguiente vuelta nos toca aumentar o levantar todos los puntos en la parte de abajo, los que están con una forma como un arco. En total vamos a levantar 16 puntos de abajo y arriba ya tenemos otros 16, en que en total tenemos o vamos a tener 32 puntos. La parte de arriba lo tejemos al lado revés y de abajo lo levantamos y lo tejemos al lado derecho. En la siguiente vuelta lo tejemos al revés, derecho, al revés, derecho.
siguiente vuelta lo vamos a tejerlo al lado revés, toda la vuelta. En la siguiente vuelta, el primer punto lo tejemos normal. Aquí vamos a comenzar a realizar aumento. En este punto igual levantamos esto. Entonces vamos a realizar un aumento en cada punto. Y esto vamos a repetir en toda la vuelta. Y este último punto lo tejemos sin aumentar. Entonces en total nos debe quedar 62 puntos. Volteamos y lo tejemos al revés toda la vuelta. Ya, entonces esta hebra va a ser nuestra guía. Entonces todo de aquí solo vamos a tejer jersey, pero del lado revés. Entonces llegamos aquí, cuando regresamos tejemos del lado derecho, revés, derecho. Entonces vamos formando este punto. Aquí ya tenemos avanzado. De aquí hasta aquí nos mide 10 centímetros de alto, sin contar la pretina. Ahora en la siguiente vuelta lo que vamos a hacer es, vamos a tejer el primer punto. Estos dos puntos lo tomamos junto. Esto lo tejemos y estos dos lo tomamos junto. Lo tejemos normal. Estos dos lo tomamos junto y de esa manera vamos yendo disminuyendo. Vamos a repetir. Tejemos un punto, tomamos dos puntos juntos,
toda la vuelta lo tejemos al lado revés, no vamos a realizar ningún tipo de disminución. En la siguiente vuelta lo tejemos al lado derecho. Ya les voy a explicar un poco. Esta es nuestra guía. Aquí lo que hacemos es cambiar. Ya hemos cambiado al lado derecho el punto jersey. Aquí ya hemos avanzado. Desde aquí hasta la aguja nos mide 20 centímetros de alto. Entonces ahí vamos a terminar. Y debemos terminar en este lado y nos guiamos por esta mecha. Ya. Vamos a retirar nuestra aguja. Vamos a pasar todos los puntos a una aguja auxiliar. Aquí vamos a unir estas dos piezas. Esta es la parte posterior o espalda y esta es la parte delantera. Este es el lado derecho. Aquí vamos a unir
el hombro con la manga. Aquí está la manga. Pero para eso antes nos vamos a fijarnos en la costura donde hemos unido la parte posterior o espalda con la parte delantera. Entonces la costura está por aquí. Ya, entonces de aquí para el lado posterior contamos 30 puntos. Lo contamos de la siguiente forma: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, así, hasta tener un total de 30 puntos. Y colocamos aquí un marcador. Igual, regresamos a la parte medio y contamos 30 puntos hacia adelante. Igual colocamos un marcador. Después vamos a unir Ahora nos toca poner los flecos. Esta es la parte delantera del lado derecho. Vamos a poner aquí flecos en la parte de aquí. Y justamente vamos a enganchar en la parte de aquí. Entonces, todos los que están de arriba vamos a colocar en ahí los flecos para que nos quede así. Ya, para esto lo volteamos. Para esto debemos cortar un fleco de este tamaño que nos mide 20 centímetros. Ahora de aquí para abajo, más o menos por aquí, nos debe medir 5 centímetros. Tenemos que dejar un espacio de 5 centímetros y de ahí hacemos otra fila de flecos. Igual, después de aquí
más de aquí dejamos 5 centímetros de espacio y hacemos flecos, le colocamos. Aquí ya tenemos colocado. El siguiente paso, vamos a deshilachar cada hebra. Hacemos de la siguiente forma. En el siguiente paso vamos a tejer el contorno delantera y el cuello. Esto va a ser la pretina. Aquí vamos a levantar un punto auxiliar para que no quede una apertura en esta parte de aquí, porque ya la vamos a unir con la parte del cuello. Dos puntos auxiliares y ahora nos toca levantar los puntos del cuello y lo tejemos. Y así lo vamos a levantar todo. Aquí igual levantamos dos puntos auxiliares y luego continuamos tejiendo.